Muy bien, muy buenos días, buenos días. Bueno, pues vamos a pedirle a Dios que nos guíe en este domingo, esta plática. Padre, pues te damos gracias, Señor, que aunque este día amaneció un poco nublado, Dios, y con un poquito de frío, pero gracias, Dios, porque tú eres el que mueve nuestro corazón para poder estar aquí presente, Señor. Te pedimos, Padre, que tú esta mañana hables a nuestro corazón, te derrames tu gracia, Señor, y que el Espíritu realmente pues hable a cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por este tiempo y todo esto en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Hoy quería compartirte algo que cuando, así que cuando nosotros tomamos esa decisión de haberle entregado nuestra vida a Jesucristo, Dios nos hace ver claramente que hay los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Entonces, a veces no perdemos de vista o no entendemos cuáles son esos frutos del Espíritu, del cual Dios quiere que estemos llenos continuamente de Él. ¿Por qué? Porque también están los frutos de la carne. Así que tal vez hay algunos aspectos en nuestras vidas, cuando Jesús se acercó a nuestras vidas, que estaba fuera de control. Había cosas que no sabías cómo manejar, cómo controlar, ¿no? Tanto el dinero, tanto a la familia, tanto el mismo negocio. Ahora sí que todo lo que está a nuestro alrededor, llega un momento en que es tanta la presión que sentimos, es tanta ahora sí que los problemas que vemos en nuestra vida diaria, ¿sí? Que a veces perdemos de vista y nos damos cuenta de que, pues, cuando llegamos delante de Él, nos damos cuenta de que nuestra vida realmente es una locura, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que lo tenemos todo bajo control, pero no es así. Realmente empiezan a salir las situaciones, empiezan a salir los problemas y en ese momento, claro que al pensar en mi vida o al pensar en tu vida, ¿sí? ¿Hay algo que esté fuera de control? No, ya no estoy hablando de incrédulo, ahora estoy hablando de creyente, que si cuántas cosas pueden estar fuera de control, cuántas cosas queremos cambiar y no podemos cambiar, cuántas cosas Dios quiere que entreguemos y no queremos entregar. Así que eso nos lleva a tener, pues de alguna manera, una lucha. ¿Contra quién? Contra nuestra carne. Que si la carne siempre va a estar presente, ahora sí que aunque hayamos tomado la decisión de entregar la vida hacia nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta de que seguimos con una lucha, seguimos con esa carne que de alguna manera, como decía Pablo, lo que no quiero hacer eso hago y lo que tengo que hacer no puedo. Y en ese momento Pablo le está hablando a una iglesia que es la iglesia de los Gálatas. Esta iglesia simplemente le hace ver claramente que ellos tenían una gran lucha, ¿sí? Y creo que cada uno de nosotros tenemos la misma lucha. No ha cambiado, no es diferente, ¿sí? Y claro que Dios nos quiere hacer ver algo importante, que cuando nosotros tomamos esa decisión de haberle entregado nuestra vida a Jesucristo, realmente la carne todavía sigue ahí. Oye, ¿cuándo vamos realmente a liberarnos de ella? Pues Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de esta carne de muerte? Realmente quiero decirte que vamos a ser librados hasta cuando lleguemos delante de Dios. Mientras tanto, va a haber esa lucha. ¿Por qué? Porque recuerda que el Espíritu quiere que hagas cosas que a la carne no le agradan. La carne quiere que hagas cosas que al Espíritu no le agradan. Entonces, es una pelea, es una lucha. Y por eso en este estudio quiero compartirte realmente, y perdemos de vista, los frutos del Espíritu. Es decir, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Vámonos a Gálatas 5 y vamos a leer el versículo 22 y el versículo 23. ¿Para qué? Para poder entender realmente de qué es lo que Dios quiere. Dios quiere que te llenes de Él. Si no te llenas de Él, la carne va a estar presente y va a ser muy difícil que realmente puedas controlarla. Entonces, dice Pablo y le dice a los Gálatas, y nos lo dice Dios a nosotros, dice, quiero que te llenes de los frutos del Espíritu. Dice, más el fruto del Espíritu es amor. Fíjate la manera como empieza, amor. Y en ese momento, cuando tú tienes ese amor, ¿por qué? Porque el que produce ese amor en tu vida es Dios. Recuerda que nosotros no sabemos amar, pero Dios nos da amor por nuestro prójimo, Dios nos da amor por nuestro semejante. Entonces, dice claramente, llénate de amor, llénate del amor de Dios. Y luego dice gozo. Cuando realmente cuando Dios produce amor, automáticamente va a producir gozo. Y luego viene que la paz.
Entonces, estos tres puntos son muy importantes: amor, gozo y paz. Y luego Dios, ¿en qué quiere trabajar en nuestras vidas? Paciencia. Creo que no nos gusta la paciencia. Es más, no tenemos paciencia. Entonces, fíjate cómo Pablo los pone: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Como quien dice, en el momento en que tú estés lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Vas a cumplir la ley, que si no hay ley, no existía, ¿no? Ahora sí que la ley que Dios le dictó a Moisés, si tú estás lleno de esto, estás cumpliendo la ley. Realmente estás lleno de él y eso es lo que Dios quiere, que realmente entiendas lo que es y estar lleno del Espíritu. A veces perdemos de vista o no lo entendemos cuando tenemos ahora sí que empezamos a tener una pequeña relación o empezamos a nacer de nuevo, como dice la palabra, ¿sí? Somos bebés espirituales y cuando Dios nos habla del Espíritu, como que no lo entendemos. Yo no lo entendía. Yo no entendía cómo trabajaba el Espíritu Santo. Hasta en ese momento que empiezas a crecer en tu vida diaria con Él, empiezas a entender lo que Dios quiere para ti. Así que al considerar tu vida diaria, la pregunta, ¿está bajo control? ¿Bajo control? Así que, ¿de Dios? ¿O dirías que algunos aspectos de tu vida no están bajo control? ¿Por qué razón? Porque todavía sigues controlando. Recuerda que lo que Dios quiere es controlar por completo tu vida. ¿Por qué? Porque es la manera en que tú vas a gozar tu vida, es la manera en que tú vas a sentirte bien. Y en ese momento, todos esos frutos que Pablo nos comparte, es lo que Dios quiere que estemos llenos. Así que es una lucha y por esa razón titulé Los frutos del Espíritu. Realmente vamos a tener una lucha entre la carne y el Espíritu y todos queremos tener el control de nuestras vidas. Claro, recuerda que a nuestra carne no le agradó que hayas tomado la decisión de entregarle tu vida a Jesucristo. A tu carne no le agradó que te hayas bajado del trono y que hayas dejado que Él gobierne tu vida. No te agradó. Así que las cosas que no están bien entre tú y Dios es como un estira y afloje. Por eso a veces la gente dice, es que la vida creyente o la vida cristiana es muy desgastante. Oh, no, la vida cristiana no es desgastante. El problema es que nosotros lo hacemos desgastante. ¿Por qué? Porque estamos en esa lucha. Así que Dios quiere que hagamos lo bueno. Por eso Dios se acercó a nuestras vidas. Pero no lo hacemos. ¿Por qué razón? Porque hay tensión, hay estrés, hay ansiedad y a veces tristeza. Y claro que cuando hay todo eso, en ese momento hay falta de gozo y de paz. Es decir, en ese momento pierdes la paz y pierdes el gozo. Así que no podemos tener una vida de desobediencia a Dios y tener amor, gozo, paz y todo lo demás. Si desobedecemos, vamos a caer en esa situación, vamos a caer en esa trampa. Y hay gente que puede decir, soy medio feliz, ¿no? ¿Medio? ¿Medio feliz como soy? Perdóname. Dios no quiere que seas medio feliz. Perdóname. O eres feliz o eres infeliz. ¿No? Que si no puedes decir que soy medio feliz. Así que el medio no te está dando una felicidad real. Es ilógico pensar que te está dando una felicidad real. No hay ni gozo, ni paz, ni amor verdadero. Si realmente no estamos de acuerdo con Él, no existirá nada de eso. Lo vamos a perder. Por eso es importante entender lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere hacernos ver, cómo Dios habla siempre de la obediencia. Fíjate, ¿por qué razón no nos gusta obedecer? ¿Qué sucede cuando, como padres, qué pasa con nuestros hijos? Hijos, hay una lucha entre los padres y los hijos. ¿Por qué razón? Porque a los hijos no les gusta obedecer. Y te digo una cosa, estamos igual nosotros. Nosotros como hijos de Dios estamos igual. No nos gusta obedecer. Así que pensemos en esto. ¿Dirías que tu vida está bajo control, bajo el control de Dios? Realmente yo quiero que analices tu vida y quiero que la examines, ¿sí? Y si Dios es el que está hablando a tu corazón. La pregunta es, tú tienes que darte cuenta cuáles son las actitudes que tú tienes delante de Dios. Y esas actitudes que tú tienes delante de Dios las tienes delante de tu prójimo. Así que el deseo de ganar la aceptación de otros, porque muchas veces queremos ganar la aceptación de otros. ¿Qué deseo tan grande tiene el de ser aceptado por los demás? ¿Qué pasa con las personas que no se sienten aceptadas? Buscan cómo ser aceptados.
Pero ¿sabes qué es lo peor del caso? Que buscan ser aceptados haciendo las cosas que no son correctas delante de los ojos de Dios. Esa es la manera en que están buscando eso. El deseo de ser amado por otros. Todos deseamos ser amados por otros. Claro. Deseamos que nuestra pareja nos ame, deseamos que nuestros hijos nos amen, ¿sí? Pero no es así. ¿Por qué razón? Porque el amor no lo produce, no lo va a producir ni tu pareja, ni lo van a producir tus hijos. El único que puede producir el amor verdadero es Dios a través de Jesucristo. Es el único que lo puede hacer. Así que, ¿quieres ser amado? Sí, claro que queremos ser amados. Y el deseo de tener toda clase de placeres, porque claro, nuestra carne quiere tener toda clase de placeres, ¿sí? Ya sabes que el mundo lo único que hace es exponer y ofrecerte todas las cosas que el mundo ofrece, que piensas que te van a llenar y no te van a llenar. Simplemente va a ser un momento de gozo, por decirlo así, o un momento de felicidad, ¿no? Recuerdo ahorita que pasó el Super Bowl y bueno, ganó mi equipo, gracias a Dios, ¿no? Digo nada más para que sepan. Pero a lo que voy es, fue un momento de alegría, fue un momento de felicidad, ¿sí? Pero acabó, ¿sí? Y ¿sabes qué es lo más triste? Que cuando llegó este equipo a Kansas City, a que realmente, ahora sí que la gente lo felicitara, acabó mal. Mataron a una chica y tristemente esta chica era mexicana. Entonces, fíjate qué fuerte. ¿Por qué? Porque salió un loco ahí, ¿sí? Y fíjate, esa alegría acabó en una gran tristeza, en una gran frustración. Así que realmente lo que la gente piensa que es divertido, ¿sí? O lo que te hace sentir bien, va a ser muy breve. Va a ser muy breve. Después vas a volver a ese vacío y vas a buscarlo de otra manera. Así que vivimos en una sociedad que está muy orientada tristemente a los placeres que el hombre te ofrece. Hoy, como nunca, estamos viendo esa cuestión de la sexualidad, ¿sí? Es increíble ver lo que está pasando hoy. Es increíble ver cómo jóvenes o jovencitas y jovencitos realmente están afectando sus vidas, ¿sí? Por un momento de placer, y lo que estás haciendo es destruir tu vida. El apóstol Pablo vivía en una sociedad que era una fosa séptica de inmoralidad. Entonces no pienses que lo que estamos viviendo ahorita está peor. Imagínate lo que vivía Pablo hace 2000 años. Imagínate lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué de los deseos de riqueza y seguridad? ¿Por qué? Porque estamos buscando eso, ¿no? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué rango tiene eso en tu lista de cosas importantes? Hoy el hombre lo único que quiere es ser rico, ¿sí? Y cree que la riqueza le va a dar la seguridad. Perdóname, eso no te va a dar la seguridad. ¿Qué de los deseos de logro y superación? Quiere ser mejor que otros. Hoy, tristemente, hay una gran competencia, yo ya en una gran rivalidad entre los estudiantes. ¿Sabías que en los lugares como Harvard, en esas escuelas o esas universidades así que de primera que hay jóvenes que se están quitando la vida, ¿sabes? Y tú dirás, ¿y por qué se quitan la vida? ¿Cuál es la razón? Porque como ven que hay alguien mejor que él, entonces creen que ya no sirven para nada. Y así está sucediendo. Hoy estamos viviendo en una situación en la cual esto es una verdadera locura. Y mucha gente podrá tener su nombre y tu foto en la televisión, pero ¿cuánto te va a costar eso? ¿Cuánto te va a costar tener tu nombre en un periódico o en una revista o el verte en la televisión? ¿Cuánto te va a costar? Eso va a ser desastroso. ¿Dirías que tienes un gran deseo de felicidad? Claro, todos queremos tener felicidad, todos queremos ser felices, ¿sí? Y si eso es cierto, la pregunta es, ¿qué te hace ser feliz? ¿Qué es lo que te hace ser feliz? ¿O qué vas a esperar para que alguien te haga ser feliz, para que te haga feliz? ¿Qué del deseo del control? ¿Tienes el deseo de controlar a otros? ¿Por qué? Porque muchas veces nos gusta controlar. No nos gusta que nos controlen, pero sí nos gusta controlar. ¿Y qué sucede? Eso te va a frustrar, porque vas a caer en una trampa, porque no puedes controlar además. Además, aunque quieras hacerlo, no puedes hacerlo. Entonces, muchas veces hay gente que les gusta controlar a otros, ¿sí? Y no nomás a otros, sino todo lo que está a su alrededor. Así que al pensar en todo esto, en estos deseos, dirías que tu vida está bajo control.
bajo el control de Dios, que tienes una actitud correcta, porque eso es lo que Dios quiere. ¿Qué es el dominio propio? Cuando la Biblia dice que tienes que tener dominio propio. El dominio propio es pensar antes de actuar. ¿Tienes dominio propio? Hoy no pensamos y actuamos, y luego vienen las consecuencias. Tomamos decisiones que pensamos que las debemos de tomar. ¿Por qué? Porque hoy te presiona la gente para tomar decisiones, ¿sabes? Para comprar un coche, para comprar una casa, para comprar cualquier cosa. Es más, te dicen que hoy es el último día. Perdóname. O que te vas a perder la oportunidad. No es así. Tú tienes que pensar antes de actuar. ¿Qué sucede cuando tus hijos te presionan a que tomes una decisión? Sí, porque los hijos son así. ¿Para qué? Para sacarte el sí, ¿no? No es así. Dios quiere que realmente estés pensando, piensa antes de actuar. No nos gusta hacerlo. ¿Dirías que eso es cierto en tu vida? ¿Que estás pensando antes de actuar? ¿Tu vida está bajo control o bajo el control de Dios? Tú tienes que analizar tu vida, tú tienes que entender cómo está tu vida delante de Dios. Y se trata de la lucha, ¿por qué? Por ese dominio propio. Claro, la carne no va a ceder, ¿sabes? La carne siempre va a estar presente. Muchas veces le echamos la culpa a Satanás, ¿no? Es que Satanás me puso esto y me hizo lo. No, perdóname, es tu carne. Tú sabes perfectamente cómo es tu naturaleza. Es más, Satanás está asociado con tu carne. Satanás no necesita hacer absolutamente nada, te conoce, conoce tu pasado, sabe perfectamente cuáles son tus debilidades, te conoce perfectamente. Entonces no le estés echando la culpa a Satanás. Mejor examínate, como decía Pablo, examínate a ti mismo para que te des cuenta de cómo estás tú delante de Dios. ¿Realmente hay dominio propio? ¿Hay los frutos del Espíritu están en ti? ¿Hay ese amor, hay ese gozo, hay esa paz? ¿Realmente existe eso en tu vida? ¿Están esas aptitudes y vienen a ser la labor del Espíritu Santo en nosotros? ¿Realmente le estás permitiendo al Espíritu que trabaje en tu corazón? Que realmente haga lo que realmente es lo más, así que lo que te va a ayudar en tu vida diaria. Porque eso es lo que hace el Espíritu. Y fíjate cómo dice Gálatas 5, 19 al 21. Fíjate cómo Pablo exhorta y les dice a los Gálatas. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y fíjate las primeras tres. Las primeras tres tienen que ver con sexualidad. Ve cómo está viviendo el mundo hoy en día. Adulterio, fornicación e inmundicia. Eso es lo que estamos viviendo. Y luego, ¿qué dice? Lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo. Imagínate la manera en que estaba amonestando. Imagínate el momento en el que estamos viviendo, el tiempo en el que estamos viviendo. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No puedes heredar el reino de Dios si tienes todas estas cosas. Y ahí está. De seguro hay algo ahí que está en ti, está en tu carne. Por eso Dios quiere que te des cuenta de qué está pasando en tu corazón. Por eso Dios nos lleva a examinarnos continuamente. A veces creemos que estamos bien delante de Dios, ¿sí? Y pasamos la vida creyendo que no pasa nada. No es así. Tienes que poner mucha atención. Quizás digas, no iré al cielo porque he hecho alguna de estas cosas. Sí, es correcto. Tal vez no vas a ir al cielo porque has hecho alguna de estas cosas. Pero hay la palabra clave en este pasaje. Os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas. Cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, dejaste de practicar esas cosas. Si tú sigues practicando esas cosas, entonces Pablo te dice y le dijo a los corintios, examina tu corazón. Tú tienes que examinar tu corazón. Si no puedes dejar eso que Dios
muestra que es tu carne, entonces estás en peligro, pensando tú que tienes una relación con Dios y no existe tal. ¿Por qué razón? Porque no lo has dejado. Por eso dice Pablo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Esto verdaderamente significa una forma de vida. Recuerda que cuando tú le entregaste tu vida a Jesucristo, no nomás Dios cambió tu corazón, sino también tu mente. Hay un cambio de mente. Recuerdo que cuando le compartía a uno de mis amigos, cuando tenía poco tiempo de haberle entregado mi vida a Jesucristo, y le hacía ver claramente todo lo que estaba pasando en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque le gustaba la fiesta y me gustaba la fiesta, claro. Y en ese momento le dije, ¿sabes qué? Estábamos mal. Y cuando en ese momento le quiero compartir, le quiero decir, ¿sabes qué? Estás mal. Se había casado y tenía 1 año de casado y ya andaba con otra persona. Y claro que no le agradó. ¿Sabes qué me dijo? Te lavaron el cerebro. Y le contesté y le dije, claro que sí, me lavaron el cerebro. Estaba mal. Y no te estás dando cuenta de cómo estás tú. Lo peor del caso es que me bajó del coche, pero bueno. pero, pero ve la manera en que actúa la gente. Es increíble ver cómo la gente no quiere cambiar su forma de vida. No quiere cambiar su mente. Así que al verla esta lista, ¿podemos decir que hemos cometido alguno de los mencionados? Sí. Pero quiero decirte una cosa. Al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nada de eso cuadra de quiénes somos. Nada de eso cuadra. Al decir los que practican tales cosas, es su estilo de vida. Alguien que bebe todo el tiempo, ese es su estilo de vida, el beber todo el tiempo. Alguien que está en algo sexual o inmoralidad, es su estilo de vida. Alguien que se está drogando, es su estilo de vida. Alguien que se enoja continuamente, es su estilo de vida. La pregunta es, ¿cuál es tu estilo de vida? Y podemos hacer una gran lista de todo esto. Por eso Dios quiere que te des cuenta de qué está pasando en tu corazón. Recuerda que el único que puede cambiar tu vida es Él. Pero tú tienes que entregarle las cosas que tú sabes que están afectando tu relación con Dios. No nomás afectando a tu prójimo, sino afectando tu relación con Dios. Si estás entregado a alguna cosa de lo mencionado, la Biblia dice que no, estos hombres no van a heredar el reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque si no, el cielo sería igual que la tierra. Sería ilógico pensar que vas a llegar al cielo igual que como estás viviendo en la tierra. Perdóname, pero no. Si tú realmente has llegado a este punto, lo practicas, es tu forma de pensar o es parte de tu ser, es porque no eres salvo. Y claro que Dios nos lleva a enfrentarnos y nos lleva a darnos cuenta de cómo estamos delante de Él. No nos agrada. Recuerdo que hablaba con una persona que le decía, ¿sabes qué? ¿Tú crees que le has entregado tu vida a Cristo? No es cierto. No se le has entregado. Claro que no le agradó. Que tal no le agradó que no quiere hablar conmigo. ¿Por qué razón? Porque le tienes que decir la verdad. A veces los papás queremos pensar que nuestros hijos son creyentes. Perdóname, pero no. La Biblia dice que tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. No le puedes dar una palomita a tu hijo. ¿Por qué? Porque si no, entonces ya lo afectaste. Y él piensa o cree que es salvo delante de Dios. He conocido jóvenes que me dicen, es que yo vengo de una familia cristiana. Yo no te pregunté eso. Yo te pregunté si le has entregado tu vida a Cristo. ¿Qué con que vengas de una vida cristiana o de una familia cristiana? Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Entonces eso es muy importante. ¿Qué es lo que le estás enseñando a tus hijos? No puedes vivir así continuamente si realmente eres salvo en verdad. Escucha lo que dice Pablo. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ve la lista. Tú tienes que darte cuenta de qué está pasando dentro de tu corazón. Tú tienes que considerar la sociedad en la cual vivimos. Vivimos en una sociedad que está afectada, ¿sabes? Y cada vez está más afectada. Si estaba afectada hace 2000 años, como Pablo lo decía, imagínate lo que está sucediendo ahorita. Tú tienes que darte cuenta de lo que son los frutos del espíritu y los frutos de la carne. ¿Qué es lo que te rodea? ¿Realmente te rodea los frutos del espíritu?
¿Te consideras un seguidor de Cristo? ¿Tu conducta es correcta delante de los hombres? No delante, además delante de Dios, pero delante de los hombres. ¿O estás como Pedro, no? Cuando Pablo lo exhorta y le dice, qué increíble, con los judíos quieres judaizar y crees que cumples la ley, y con los gentiles cambias la actitud. Y cuando vienen los judíos, en ese momento cambia tu actitud. La Biblia dice que lo enfrenta cara a cara. Está hablando de un apóstol, fíjate. No está hablando de un discípulo. De un hombre que vivió 3 años con Jesucristo. Fíjate cómo Pablo lo tuvo que exhortar. La pregunta es, lo que hago, ¿y qué es lo que hago y qué es lo que veo? Hoy, jóvenes, ¿qué es lo que estás viendo? ¿A qué lugares vas? ¿Cómo gastas tu dinero? Todo eso es importante. ¿Eres congruente en tu vida? ¿La manera en que vives y lo que haces? Dios quiere que haya congruencia en nuestras vidas. Todo eso es importante en nuestra vida. La pregunta, ¿encaja en tu vida? ¿Eres congruente? Al aceptar a Cristo como Salvador, le damos la espalda al pecado. Quiero que lo sepas. Eso es lo que estamos haciendo. Y no significa que no volveremos a pecar, porque no somos perfectos. Dios sabe perfectamente que tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero ¿qué dice Juan? Fiel es Dios, ¿sí? En que si tú confiesas tu pecado, Dios te limpia. Una cosa es haberle entregado tu vida a Jesucristo y haber borrado por completo tu pasado. ¿Seguimos pecando? Claro que seguimos pecando. Pero lo importante es llegar con Él y decirle, Dios, ayúdame. Te confieso mi pecado y te lo entrego. Y no nomás eso, me aparto. ¿Por qué tienes que hacer eso? Así que nuestro compromiso es con el Señor. Dios es el que está viendo tu corazón. Dios lo único que quiere es que seas obedientes. Eso es lo que busca. Ser obediente y que andes en sus caminos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivas a través del Espíritu. Quiere que tomes todos los frutos del Espíritu para que realmente haya amor, gozo, paz en tu vida. ¿No es lo que realmente anhelas y deseas hoy en día? Con todo lo que estamos viviendo. Y en ese momento estaremos más satisfechos y más seguros que nunca. Claro, porque eso nos lo da Dios. Entonces, la pregunta es, ve tu propia vida, ve tu vida, ve lo que está pasando en tu vida, ¿sí? Y date cuenta de la gente que está a tu alrededor. ¿Dirías que la gente que está a tu alrededor anda en el espíritu o anda en su carne? ¿Hay algo distinto en tu vida con la otra persona? ¿O son iguales? O al revés, ¿qué están viendo en ti? Porque la gente te observa. La Biblia dice que somos conocidos, dice más que conocidos. Claro que somos más que conocidos. Pensamos que no nos conocen. Perfecto. Mira, la gente nos conoce perfectamente. Cuando realmente estamos exponiendo y estamos presentando a Jesucristo, la gente sabe perfectamente quién es. Tengo viviendo aquí en Jalapa aproximadamente 12 años. Pero yo vine a Jalapa hace 14 años. Es decir, estoy hablando hace 26 años. ¿Sí? Y recuerdo que se me acercó un mesero en un lugar completamente diferente del lugar donde yo iba. Y me dice, usted se hospedaba en el Fiesta Inn, ¿verdad? Y me le quedó viendo, le digo, sí. Usted es el que realmente predica la Biblia, ¿no? Sí. Dice, gracias a usted yo conozco a Cristo. Y yo no lo llevo a los pies de Cristo. Fíjate lo que hace tu vida. ¿Tú crees que no estás realmente impactando a la gente que está a tu alrededor? Perdóname. Claro que estás impactando a la gente que está a tu alrededor. Así que, ¿qué están viendo ellos? ¿Están viendo tensión o estrés o ansiedad? Mira, si tú le has entregado tu vida a Cristo y vives con tensión, estrés y ansiedad, te van a decir, mira, mi Dios es mejor que el tuyo. Tan sencillo como eso. Es decir, ¿cómo me quieres presentar a Jesucristo si realmente ve cómo está tu vida? ¿Sí? Cuando nos rendimos al Señor y confesamos que nuestra manera de vivir no funciona, no quiero vivir así. Tú tienes que tomar esa decisión. No quiero vivir así, Señor. Y tristemente hay muchos creyentes que pasan toda su vida cautivados por el pecado.
¿Por qué razón? Porque hay áreas que no quieren dejar. No que no puedan dejar. Son áreas que no quieren dejar. Así que viven en una esclavitud. Y claro que está en esclavitud tanto su corazón como su mente. Y muchos viven y mueren sin experimentar el verdadero amor de Dios. Qué fuerte, ¿no? Qué impresionante es llegar delante de Dios y no haber experimentado el amor de Dios. Vas a llegar a alabarlo, vas a llegar a adorarlo, vas a llegar a decirle gracias, Dios. Quiero hacerte una pregunta, ¿eres feliz? Tú tienes que contestar, ¿realmente eres feliz? Solo tú puedes contestar esta pregunta, ¿sabes? ¿Estás satisfecho de cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cuál es la clave para nuestro dominio propio? ¿Cuál es la clave? Pablo nos da la oportunidad de examinarnos para ver dónde estamos en nuestra relación con Dios. Eso es lo que Dios quiere esta mañana. Quiere que examines tu vida. Dominio propio requiere que pensemos antes de actuar. Eso es dominio propio. Y el problema es este, la gente actúa antes de pensar. Ese es el problema. ¿Y luego qué sucede? Luego se lamenta. ¿Y sabes qué es lo más triste? Le echa la culpa a Dios. Y la culpa no tiene, Dios no tiene nada que ver con esa situación. Hay que tener un firme deseo de obedecer a Dios. ¿Realmente eso está en tu corazón? ¿Dios verdaderamente quiere obedecerte? Hay un gran deseo de obedecer a Dios para llevarnos a una vida verdaderamente consagrada a Él. Nuestra carne no quiere. Realmente tú tienes que pedirle a Dios que te ayude. ¿Por qué razón? Porque hay esa lucha. Debemos creer que en nuestro corazón está el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a facultar. ¿Para qué? Para obedecer. Para hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas. ¿Cuántas veces el Espíritu te dice, ponte a leer? ¿Cuántas veces el Espíritu te dice, ponte a orar? ¿Cuántas veces el Espíritu te dice, estad quietos? Muchas veces. Porque es la manera que trabaja el Espíritu dentro de nuestro corazón. Jesucristo sabía que iba a haber tentaciones en nuestras vidas. Claro, Jesucristo las tuvo. Él fue tentado, ¿sabes? Pero hizo a un lado la tentación. La pregunta es, ¿vas a ser tentado? Claro que vas a ser tentado. ¿Qué vas a hacer con la tentación? ¿La tomas o la vas a dejar? Siempre va a estar presente. Siempre va a haber tentaciones en tu vida. Tentaciones a hacer lo incorrecto. Cuando Dios nos prometió que el Espíritu Santo es el que realmente nos iba a ayudar, ¿sí? Porque eso Jesús dijo, no los voy a abandonar, no los voy a dejar solos, ¿sí? Voy a mandar un mediador para que esté dentro de ustedes, para que los ayude. ¿Estás dejando que el Espíritu Santo realmente trabaje en tu corazón? ¿Te estás dando cuenta de que no estás solo? Que realmente Cristo está ahí a través del Espíritu. Al aceptar a Cristo, Él nos va a facultar para vivir en cualquier sociedad en la que vivamos. Porque muchas veces la gente piensa, es que la sociedad anterior fue mejor que esta. Perdóname, todas las sociedades han estado mal. No hay alguna sociedad que haya estado bien. No existe como tal. Así que quiero que consideres estas preguntas. Piensa por un momento antes de hacer cualquier cosa. Piensa, pregúntate, ¿cómo me afectará esto espiritualmente? Si tú desobedeces, ¿cómo te va a afectar? En segundo lugar, ¿cómo me afectará esto económicamente? Y no nomás eso, ¿cómo afectará mi salud? ¿Sabes por qué la gente a veces está enferma? Por el estrés. Tú mismo estás provocando tu enfermedad. Eso es lo que estás haciendo. ¿Cómo estás? ¿Estás creyendo o no estás creyendo? Mucha gente hoy está donde está físicamente, donde la carne lo puso, no donde Dios lo puso.
Porque muchas veces pensamos, es que Dios me mandó esto. No, Dios no manda las cosas equivocadas. Ni tampoco Dios manda las cosas malas. A veces pensamos que Dios manda las enfermedades. No, la enfermedad tú te la produces. Es ilógico pensar que Dios te pueda te mandar algo malo cuando dice la Biblia que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien. Es ilógico pensar eso. ¿Cuántas veces has quebrantado la ley de Dios? ¿Cuántas veces lo has hecho? Lo has hecho? ¿Y qué le has dicho a Dios? Luego pregúntate, ¿cómo afectará esto en la manera en que otros me ven? ¿Por qué razón? Porque aunque no lo creas, tu familia te ve. Esas personas que todavía no le han entregado su vida a Cristo te están observando para ver si realmente es cierto lo que tú estás creyendo. Claro que te observan. Y no pienses que por el hecho de observarte una semana, un mes, un año, perdóname, te van a observar y puede ser durante mucho tiempo. Pero ¿cuál va a ser tu testimonio? Dirán que al verte realmente estás entregado al Señor, que estás viviendo confiado en Él, que estás obedeciéndolo a Él. Pueden percibir que realmente tu relación con Dios es lo más importante en tu vida. Eso es lo que hace, eso es lo que sucede con la gente que está a tu alrededor. Los estás convenciendo de que hay una esperanza para ir al cielo, que verdaderamente existe un cielo. Dice Pablo, más vale tu testimonio que 1000 palabras. A veces la gente quiere exigirle o hacerle ver a las personas con las palabras, ¿sí? De que tienen que salvarse, perdóname. Al revés, puedes estar endureciendo su corazón. Ellos quieren ver tu vida. Y al pensar en tu vida, ¿cómo te ven los demás? No perfecto, quiero decirte, porque nadie es perfecto. Pero la pregunta es, ¿te ven como un verdadero creyente? Pregúntate, ¿cuáles son las consecuencias de mis acciones? ¿Cuáles son? ¿Mis compañeros de trabajo me ven como alguien que ha llevado una vida cristiana? ¿Mis amigos me ven como alguien sincero? Porque pues, quieren ver si realmente es de verdad. ¿Me ven como responsable en mi vida moral? ¿Responsable con mi actitud? ¿Ven realmente los frutos del Espíritu dentro de mí? ¿Lo están viendo? Dios ha provisto lo mejor para nosotros, quiero que lo sepas. No he dicho que es fácil, ¿eh? Yo sé que no es fácil, pero tú tienes que hacerlo, tú tienes que querer. Y por eso la Biblia es muy clara, es el querer como el hacer. Si tú quieres, Dios lo hace, pero si tú no quieres, Dios te respeta. ¿Por qué razón? Porque te sigue dando esa libertad. A veces es difícil, ¿sí? A veces es difícil tener lo mejor de Dios. Pero si realmente le crees y obedeces, lo vas a obtener. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es mejor que lo mejor de Dios? ¿Qué es mejor? Nada. Nada es mejor. Porque Dios tiene lo mejor para ti. Cuando Pablo escribió esta carta a los Gálatas, fíjate lo que le dice en el capítulo 6, versículo 7. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, no creas que estás burlando a Dios. Dios conoce tu vida y conoce tu corazón. Y estos 6 capítulos nos animan a vivir como agrada a Dios. Por eso Pablo exhorta tanto a los Gálatas. ¿Qué dice? No os engañéis. No crean la mentira del diablo. ¿Por qué razón? Porque el diablo siempre te va a mentir. Dicho de otro modo, no podemos burlar a Dios y decir, no creo en Dios, o creo en Dios, pero no lo demás. Perdóname, no puedes decir eso. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo creas o no lo creas.
un día lo vas a cegar. Así que ve a tu alrededor, ve a tus amigos que toman. Jóvenes, véalos. ¿Crees que eso agrada a Dios? Ve a tus amigos que se drogan alrededor. O quienes viven en inmoralidad diaria. Quienes engañan, quienes mienten. Ve la gente que está a tu alrededor. Ve cómo viven. Se jactan de eso y no quieren nada de Dios. No quieren saber nada de Dios. No podemos cambiar la ley de Dios, ¿sabes? Como le dije a un joven, mira, no sé si, no, tú dices que no crees, mira, no sé si creas o no creas, pero tú dices una cosa, esto que está escrito es verdad. Y un día te vas a dar cuenta de que lo que te dije es verdad. Y aunque tú me digas que no crees en Dios, un día vas a estar cara a cara delante de Él. ¿Y sabes qué va a hacer? Te va a juzgar. Y no te vas a poder justificar. Así que no podemos cambiar la ley de Dios. Su ley es cosechamos lo que sembramos. ¿Qué estás cosechando? Mira, te digo una cosa, es peligroso escuchar la palabra de Dios y luego desobedecer a Dios. Es peligroso, ¿eh? Porque estás escuchando la verdad. Dice, lo que el hombre siembra, eso cosechará. Cosechamos lo que sembramos y después de sembrarlo, no nos gusta esa parte. Claro que no nos gusta. Solo porque no le vaya mal, porque no te vaya mal ahora mismo, pienses que todo va a ir bien o que todo está bien. Muchas personas creen que se han salido con la suya, ¿sí? Perdóname, pero no. Creen que pueden hacer las cosas en oculto. Perdóname, pero no. Va a haber un juicio. ¿Y sabes con quién va a empezar Dios? Con las autoridades. A veces los gobernadores o el presidente o los que están en una eminencia piensan que no va a haber un juicio. Te digo una cosa, va a haber un juicio. Y va a ser fuerte. Claro. ¿Por qué razón? Porque tuvieron una autoridad. Porque estuvieron gobernando. O porque fueron presidentes de algún país. Así que muchos creen que se han salido con la suya. No. Todo ha quedado impune. Es decir, la Biblia dice que todo está escrito. Todo está escrito. Dios te ama tanto para que te salgas con la tuya. Dios no va a permitir que te salgas con la tuya. Así que cuando nos ponemos a orar, y principalmente orar por nuestro país, ¿sí? Te voy a decir una cosa. Nadie se va a salir con la suya. Y cuando tú te estás poniendo a orar, es cuando Dios va a empezar a actuar. Y lo que estaba en oculto, ¿sí? Va a salir a la luz. Muchas veces la gente cree que no va a salir a la luz. Perdóname. La Biblia dice que todo sale a la luz. Así que Dios te ama tanto, ¿sí? Que no te vas a salir con la tuya. Por eso Dios nos ama. Además, iría en contra de Él, en contra de su amor. Dios ha escogido lo mejor para ti. Eso es lo que ha hecho Dios. Para quienes están prestos a escuchar y a rendirse. No nomás escuchar, sino también a rendirse. Y a andar en sus caminos. ¿Por qué razón? Porque Él tiene lo mejor. A veces pensamos que nosotros tenemos lo mejor. No. A veces creemos que nuestros caminos son mejores que los de Dios. Perdóname, pero no. No existe eso. No veas a los demás. Ni te compares con ellos. Para Dios tú eres único, ¿sabes? Entonces no tienes por qué compararte con los demás. Dios tiene un plan para tu vida. Si realmente le crees, Dios tiene un plan para tu vida. Y quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué estoy haciendo en mi vida que está robando o robándome lo mejor de Dios? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es? ¿Qué te está robando lo mejor de Dios?
¿Sabes qué pasa? Hoy el mundo lo único que está haciendo es crear estrés, ¿sí? Tensión. ¿Sabes cómo vive la gente? Con tensión. Y están atrapados ahí. Y luego, ¿qué pasa? Viene el conflicto. ¿Qué hay en tu vida que no puedes dejar? ¿Que hay algo que Dios te está diciendo que tienes que entregar y no quieres entregar? ¿Que hay en tu vida que anhelas, ¿sí? Y no lo puedes obtener? ¿Por qué? Porque no le estás creyendo o obedeciendo a Dios. No tenemos nada, ¿sabes? Todo está en Él. Así que, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué le ha cerrado la puerta a las bendiciones de Dios? ¿Qué le ha cerrado las puertas? A veces dices, bueno, ¿y por qué Dios está bendiciendo a tal persona y a mí no? Algo está cerrando las puertas. Algo está pasando en tu corazón. Piensa en cuán amoroso y maravilloso es Dios. Y la gente, mira, la gente está escuchando la verdad y se van creyendo que no hay consecuencias. Fíjate qué impresionante. Escuchan la verdad y creen que no hay consecuencias. Mira, el diablo siempre te va a susurrar al oído y te va a decir, no tienes por qué creer. Pero de este lado, Dios va a hablar a tu vida y te va a decir, recuerda que Él es un mentiroso. Recuerda que Satanás es un engañador. ¿Qué hizo en el Edén? Le mintió a Eva. ¿Sabes qué? Funcionó. ¿Qué está haciendo Dios? O mejor dicho, ¿qué está haciendo Satanás hoy? Lo mismo. Y le está funcionando. Muchos están creyendo en Él. Dios te dice, cosecharás lo que siembres. Claro, la decisión es tuya. Es nuestra. La Biblia nos dice que realmente Satanás es un mentiroso. No le creas. Y hoy la gente le cree a Satanás. Es peligroso escuchar el evangelio y decirle no a Dios. Es peligroso, ¿eh? Porque tú no sabes cuándo vas a morir. Somos responsables de saber la verdad. No puedes negar la verdad. ¿Conoces la verdad? Dios ya se atravesó a tu vida. No puedes decirle no a Dios. Es peligroso escuchar el evangelio. Pero te digo una cosa, también es maravilloso escucharlo. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Eso es lo hermoso. Hay esperanza. Depende de cómo respondamos. Tienes esa libertad, tienes ese libre albedrío. Depende de cómo vamos a reaccionar. Así que tú sabes cómo está tu vida delante de Él. Hoy más que nunca, Dios quiere que te des cuenta de cómo está tu vida. Examínala. Tú responde. ¿Ok? Muy bien. Pues vamos a darle gracias a Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por este estudio. Gracias, Padre, porque verdaderamente es peligroso el escuchar tu palabra y no creerla. Es peligroso realmente escuchar la salvación y no aceptarla. Te pido, Dios, que pues tú que conoces el corazón de las personas, de todas las personas que escuchan, solamente tú eres el único que les puede hacer ver claramente cómo está tu situación delante de ti. Yo te pido, Padre, que ellos sean verdaderamente, no sean insensatos, sino que se den cuenta claramente que no se estén engañando a sí mismos pensando que hay una relación contigo y no existe. Gracias, Dios, por este mensaje. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Llévanos realmente a meditarla, Padre, y a entender claramente que tú tienes lo mejor para cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.